Muy buenas tardes a todas y todos. Disculpen el retraso, en esta ocasión se debió a problemas técnicos. Bienvenidas, bienvenidos a la trigésima ya, llevamos 30 sesiones, 30ª jornada del ciclo No Todo, Crítica y Negatividad. En 1901, el geógrafo español Ricardo Beltrán y Róspide, académico numerario de la Real Academia de la Historia y secretario de la Real también Sociedad Geográfica, muy conocido además en el contexto español por impulsar la modernización de su propia disciplina, la geografía, publicaba el libro La Guinea Española. En este libro, Róspide aborda cuestiones que están evidentemente relacionadas con la realidad telúrica, geográfica, de las colonias de España por aquel entonces, que mantenía aún en el Golfo de Biafra, pero también abordaba otras cuestiones que creo que revisten interés y tienen relación con la conversación que vamos a mantener hoy. En una parte de su libro, Beltrán y Róspide habla de las condiciones de trabajo en el territorio de la antigua Guinea Española y sostiene lo siguiente, se los leo textualmente. La cuestión de los braceros es capital. La explotación y aprovechamiento de nuestros dominios exigen como condición indispensable el empleo de hombres aptos para los trabajos agrícolas, para las faenas propias de las industrias derivadas de esto y para todas las operaciones de carga y transporte de los productos. Estos hombres no pueden ser inmigrantes o colonos blancos. Con la expedición de Gándara, que duró de 1859 a 1862, fueron a Fernando Po braceros españoles, y murieron bastantes. Enfermaron muchos y el pánico se apoderó de todos. Un poco más adelante, Beltrán y Róspide continúa diciendo lo siguiente. Se ha recomendado la inmigración de blancos procedentes de países cuyo clima sea análogo o no difiera mucho del de Guinea. Fue conveniente la deportación a Fernando Po de los desterrados cubanos que se dedicaron a cultivar los terrenos que le fueron concedidos y soportaron relativamente bien los rigores del clima, pero conviene tener en cuenta que los más de estos cubanos eran de color. Y añade, aconsejan muchos que se reclute población obrera entre los canarios, fundándose en que la vida bajo el clima de Canarias puede estimarse como una preparación para vivir y trabajar en Guinea con mayores probabilidades de inmunidad. 67 años más tarde, después de que la Organización para la Unidad Africana declarara que, textualmente cito también, las Islas Canarias constituyen una parte integral del continente africano, el gobierno de España iniciaba un gran despliegue diplomático, económico y también académico para contrarrestar aquella afirmación. Como pueden ver, los equilibrios geopolíticos y, como no, los intereses económicos son los principales responsables de la ambivalencia que caracteriza el discurso sobre África, tanto en el propio continente como en nuestras islas, como en el conjunto del Estado español, orientando unas veces, y como diría nuestra invitada de hoy, Susan Martín Márquez, desorientando en otras. Los juegos de poder son los juegos de poder en los cuales descansa la identidad los que articulan este tipo de lectura, sobre todo si hablamos de las identidades que se han forjado y las relaciones que se han establecido al calor de la experiencia del colonialismo español en África, como pudieran ser los casos de las sociedades Bubi y Fan en Guinea Ecuatorial, musulmanes y masíes en Marruecos, saharauis, en lo que hoy es el Sáhara Occidental, y hasta cierto punto veremos lo que nos dice Susan Martín Márquez hoy, nosotras. Susan Martín Márquez es doctora por la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos y en la actualidad trabaja como profesora del Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Rutgers del mismo país, donde destaca como especialista en Historia Cultural Imperial Española, con especial atención al legado del colonialismo moderno en África y el Caribe y centrándose también en estudios de cine español y latinoamericano. Es directora además del programa de estudios cinematográficos de dicha universidad en Rutgers y fue beneficiaria de la prestigiosa beca del Fondo Nacional para las Humanidades que otorga el Gobierno de los Estados Unidos por el proyecto Cineastas Radicales en la Encrucijada Transatlántica, nuevos cines y redes de intercambio en los largos años 60. Entre sus muchas publicaciones hay que destacar Sin ser visto, el discurso feminista en el cine español,
Desorientaciones, el colonialismo español en África y la performance de la identidad. A cámara y a pistola, Joris Ivens y la radicalización de los cineastas latinoamericanos. La creación de cine etnográfico en la España franquista, la histeria y el bosque queer de Lejos de los árboles. Y la más reciente, excluyendo los campos de trabajo juvenil de la Isla de Pinos, la trilogía documental de Sara Gómez de los años 60 y el legado racializado de la deportación penal cubana. Ahora mismo, además, y en la línea con esta última publicación, está culminando el trabajo de investigación Rompiendo el Atlántico Carcelario, rebelión cubana y deportación política en el Bajo Imperio Español, que es un interesantísimo trabajo de investigación sobre el uso de la Guinea Española, en este caso como colonia penitenciaria, para los líderes independentistas cubanos. Bueno, no quiero terminar sin darle las gracias a ustedes por venir, más en las fechas en que estamos, y por supuesto darle las gracias, como hago siempre, a las personas que hacen posible este programa público. Las trabajadoras Rosy Hernández, Joel Peláez, Narelis Hernández, Alberto Reverón, Emilio Ramal, Jorge Hernández, Maite Méndez, Jerónimo Cabrera, Sergio Rubira y José Carlos Hacha. Por fin, les dejo ya con Susan Martín Márquez y la conferencia No todos son hermanos, cambiantes nociones de otredad y fraternidad africanas en el discurso español postcolonial y afrodescendiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. O sea, te agradezco muchísimo por la generosa invitación a charlar aquí. Estoy encantada de estar en Canarias por primera vez y entre ustedes. También quisiera agradecer a Rosa y Amanda por la amable ayuda con la logística, ¿no? Y claro, hoy día con a Jorge y Joel por la asesoría técnica, que ha sido un poco difícil, ¿no? Y voy a empezar. Recién circuncidado, con el cuerpo, el rostro y la cabeza rasurados, envuelto en un hike de lana blanca y calzada con pantuflas de cuero amarillo, el científico y espía catalán Domingo Badia, bajo su nombre supuesto Alibé, se preparaba para introducirse en el círculo más exclusivo de la sociedad marroquí. Hacia 1803, la fecha de su espectacular transformación para pasar por nativo, España había experimentado varias décadas intensas de concordia y enemistad con el vecino del norte de África. El rey ilustrado Carlos III había firmado varios tratados políticos y comerciales con el sultán marroquí, pero tras la muerte de ambos líderes, la relación entre los dos países se había agriado. Cuando la sangrienta batalla por la sucesión concluyó, Marruecos sufrió bajo un nuevo y autocrático sultán, Suleimán, que prefirió buscar alianzas con los británicos y que en repetidas ocasiones se negó a exportar trigo a una España hambrienta. Badia logró convencerle a Godoy, el poderoso consejero de Carlos IV, de que podía resolver la situación. Armado de conocimientos básicos de árabe, de rudimentos del Islam, de una identidad nueva como sirio y de una interminable colección de impresionantes obsequios, rápidamente consiguió trabar amistad con Suleimán. Pero cuando sus intentos diplomáticos por afianzar los intereses españoles en la región fracasaron, Badia ideó una estrategia diferente, con un ejército de 50.000 hombres y alianzas con tribus rebeldes, derrocaría al sultán para instalarse a sí mismo como nuevo líder de Marruecos. Sin embargo, justo cuando España se disponía a enviar tropas y armas para apoyar el levantamiento, Carlos IV se echó atrás. Ya de vuelta en Europa, Badia publicó bajo su identidad ficticia de Alibé y en múltiples lenguas una narrativa de sus viajes por Marruecos y otros territorios islámicos. Aunque Badia suprime por completo sus maquinaciones políticas, el texto implícitamente proporciona una justificación de la ocupación por parte de España de las tierras al otro lado del estrecho de Gibraltar. Describe Marruecos como un país en ruinas y sumido en la oscuridad, tanto literal como metafóricamente.
Paredes agrietadas bordean estrechas calles en penumbras. Incluso el palacio del sultán se halla en un estado de abandono y sus ministros se encuentran relegados y hacinados en dependencias sombrías. El dogmatismo se disfraza de instrucción y la memorización se valora por encima del alfabetismo y el pensamiento lógico. La superstición ha apartado del conocimiento científico y las ratas se entretienen con un globo del mundo. Todos los relojes se han importado del extranjero y como ningún marroquí es capaz de mantenerlos, no dan la hora correcta o se han parado por completo. Solo Badía, educado al estilo europeo, es capaz de recalibrarlos. Solo él puede traer el progreso y la luz de la razón a este país envuelto en el atraso. En un fascinante pasaje, no obstante, Badía se aparte del orientalismo clásico. Cuando describe la famosa mezquita de Fez, se detiene a compararla con una estructura similar en España, enumerando sus características e insiste en que, y cito, todas estas circunstancias se hallan en la Catedral de Córdoba, lo cual prueba con toda evidencia ser un edificio religioso edificado por los moros y no obra romana destinada a un mercado, como dicen algunos habitantes de Córdoba. Es incontestable que dicho templo fue en su origen mezquita, construido por los moros y no un edificio romano, como ligeramente han sugerido algunos escritores españoles. Fin de cita. Con estas palabras, Badía enfatiza que ni los residentes de la ciudad ni los escritores españoles entendían que la Catedral de Córdoba había sido originalmente una mezquita, una muestra del brillante esplendor de Al-Ándalus. De ser cierto, el pasaje de Badía da fe del notable éxito del blanqueamiento de la historia española después de 1492, que aspiraba a eliminar todos los vestigios de la influencia islámica y africana. Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XIX, el descubrimiento de la magnífica mezquita cordobesa por parte de Badía refleja los cambios dramáticos en la construcción de la identidad nacional, ya que versiones previamente hegemónicas de la narrativa nacional serían cuestionadas en la época post-ilustrada. La recuperación del pasado andalusí durante este periodo tendría un impacto profundo, no solo en la manera en que los españoles vieron su propia historia, sino también en el surgimiento de iniciativas neoimperiales en el continente africano. Mientras que el proyecto de Badía de conquistar Marruecos encaja perfectamente con su conocimiento del legado andalusí en España, en sus posteriores incursiones coloniales en África a lo largo de los siglos XIX y XX, los españoles siguen recurriendo a formulaciones revisadas de su historia e identidad. Incluso en el momento actual, postcolonial y democrático, el pasado medieval continúa resonando en el discurso político y cultural relativo, por ejemplo, a los africanos que emigran a la península ibérica. Esa resonancia, no obstante, no es nada sencilla. Aquí es importante destacar la posición de España misma dentro del discurso orientalista. El teórico palestino Edward Said ha definido el orientalismo como, y cito, un estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente, fin de cita. Y aquí Oriente se refiere principalmente al norte de África musulmán y al Oriente Medio. El propio Said no estudió a fondo el caso español, pero la España que menciona muchas veces de pasada en su famoso libro Orientalismo se ve con tanta frecuencia como un otro islámico premoderno, considerado una amenaza para Occidente, como un productor moderno de formas de cultura europeas, una curiosa dualidad que Said no explora. De hecho, durante la post-ilustración, el redescubrimiento del pasado andalusí condujo a españoles y extranjeros por igual a orientalizar la nación ibera.
Víctor Hugo, famosamente, declaró que, y cito, España continúa siendo Oriente. España es medio africana, fin de cita. Y es solo un ejemplo entre muchos de este momento. Mientras que parte de la élite española se deleitó exotizándose a sí misma, otros respondieron con inquietud, proyectando su propia alteridad sobre los africanos y los habitantes de Oriente Medio, pero también sobre otros españoles, como por ejemplo los andaluces. En este sentido, España es una nación que es a la par orientalizada y orientalizadora. La dinámica se asemeja a una banda de Möbius, poniendo en entredicho la posibilidad de una ubicación fuera del discurso orientalista. Para los españoles, este posicionamiento en ambos lados del orientalismo, como el yo y el otro simultáneos, puede conllevar un profundo sentido de desorientación, un término que acuño. Tiene una particular importancia el hecho de que el redescubrimiento del pasado andalusí coincidiera además con el aumento de nociones pseudobiológicas de raza y el llamado racismo científico en toda Europa. Los apasionados debates entre los intelectuales, que circulaban además en publicaciones populares, reflejaban grandes tensiones. Cuando el famoso estudioso Francisco Fernández y González afirmó que lo árabe, y cito, interiorizado hasta en los elementos de nuestra sangre, es el noscete ipsum del examen de las vicisitudes de nuestra raza, fin de cita, no pudo sino provocar tremenda ansiedad entre los que quisieran mantener las diversas fronteras reales e imaginarias entre España-Europa y África. Aún así, esta noción de una hermandad de sangre ha respaldado a los africanistas, los españoles que a lo largo de muchas décadas promovieron la colonización de África, arguyendo que precisamente por esa conexión los españoles son los más idóneos para emprender ese proyecto colonial. En mi obra académica previa he analizado muchos textos que ejemplifican la complejidad de este fenómeno, que varían según las perspectivas de sus creadores y el contexto sociopolítico de su momento de producción. Incluyo aquí solo una pequeña muestra de algunos de los textos y figuras que he estudiado, en este caso solo del siglo XIX, como por ejemplo el novelista Benito Pérez Galdós, el cronista Pedro Antonio de Alarcón y el pintor Mariano Fortuny. Hoy, sin embargo, me voy a enfocar en un corpus de films documentales de los años 40 y 50, firmado por la productora Ermic, que solo recientemente han sido juntados y digitalizados casi en su totalidad por un equipo de investigación del que formo parte, dirigido por Miguel Fernández Lavallan y José Choserlán. Los films de Ermic, que probablemente constituyen el acervo más extenso de imágenes fílmicas semioficiales de las zonas colonizadas por España, lo que hoy día son Guinea Ecuatorial, el norte de Marruecos, Ifni y el Sáhara Occidental, no solo son paradigmáticos de la tendencia que he señalado, sino que demuestran su persistencia aún en las postrimerías del proyecto colonial africano, o sea, los años 50 ya. Al mismo tiempo, en mi charla quiero recalcar la manera en que una variedad de creadores y pensadores africanos y afrodescendientes han interrogado o se han apropiado de manera estratégica de este discurso colonial. Y aquí me voy a centrar especialmente en la contestación guineana y saharaui. Y voy a hacer una especie de vaivén entre los films de los años 40 y 50 y los textos más recientes africanos. Y espero que no sea demasiado confuso, ¿no? Y la primera sección. La primera sección se titula La retórica de la hermandad en los films de Ermic.
El primer film de la serie de Hermig dedicada al norte de África, o sea, el primer film de toda la serie, ¿no? Comienza con una nota de presentación que exalta la común empresa de fraternidad, como se ve al final aquí, ¿no? Este film sobre Tetuán es además una de dos entregas dedicadas a ciudades históricas del país vecino. Chauen es la otra, que según el narrador habían sido fundadas o pobladas por españoles tras la conquista de Granada. Y todos los films de Hermig son narrados por lo que llamamos en los estudios de cine, ¿no? Una voz de Dios, o sea, un narrador masculino, autoritario, que aspira a guiar nuestro ojo y nuestra interpretación de la imagen. Y un poco más tarde les pongo un clip para que escuchen esa voz, ¿no? De nuevo, según esa voz, Tetuán se sitúa, y cito, entre un paisaje que bien pudiera ser Andalucía, fin de cita, mientras que Chauen se describe como la, y cito, hermana pequeña de Granada, fin de cita. Abundan todos los clichés de la retórica africanista española, no solo las semejanzas geográficas y arquitectónicas y el compartido legado histórico, sino también la noción de que para los marroquíes se ha paralizado la marcha del tiempo. Y recuerdan los relojes de Alibé, ¿verdad? Los relojes parados. En Tetuán, un mundo medieval se ofrece ante nosotros y los campesinos que acuden con sus productos al mercado componen una estampa de otros tiempos. Chauen es habitada por seres vivientes de otros siglos. Fin de cita. La ambivalencia discursiva es notable, mientras que el narrador exalta la pureza de las tradiciones mantenidas de manera inalterable a lo largo de las generaciones, nota que son propias de gentes buenas, pero primitivas. La retórica colonialista fraternal refleja ese supuesto retraso al figurar al español como el sabio primogénito que somete a su tutela al marroquí menor de edad, descarrilado. Es una noción que compagina con la descripción del trabajo desinteresado de España en su misión de proteger a los norafricanos como hermano mayor. Varios filmes se centran en los avances médicos y de enseñanza implantados por los españoles, igual que en la modernización de las prácticas agrícolas. Aquí vemos, por ejemplo, los españoles trabajando en beneficio y hasta al lado de los norafricanos. En el film titulado sugerentemente Campos Rescatados, un español se ve con un grupo de campesinos marroquíes montados en tractores, reflejando, y cito, la obra de protección y de desinterés que, según el narrador, siempre caracterizó a la historia de España. Fin de cita. De acuerdo con el tropo común que equipara a la gente colonizada con elementos de la naturaleza, en esta serie el mensaje de rescate se efectúa en parte por un enfoque en la reparación del paisaje y la flora, que puede leerse como alegoría del proceso de protección colonial en que la gente se regenera igual que la tierra. Junto con segmentos dedicados a proyectos de irrigación, el agua figura de manera prominente además en varias otras historias relacionadas con la gente nómada. La más dramática se representa en un film en que una caravana saharaui es salvada de una muerte segura tras encontrar un pozo cegado en el desierto. Como queda evidente de la patética imagen de un miembro de la caravana totalmente prostrado en la arena, si no fuera por el grupo nómada, la tropa especial creada por los españoles, que llega justo a tiempo con el agua esencial, el pozo estaría rodeado de huesos humanos, un fenómeno común según el narrador. De manera semejante, se sugiere en otro documental que una familia de nómadas simplemente se topó con un pozo como si fuera al azar. Y cito, iban en busca de agua
Esta vez hubo suerte y la encontraron pronto. Fin de cita. Así se desvaloriza la sabiduría milenaria de los indígenas que solo por milagro de Dios han logrado sobrevivir en el desierto antes de la llegada de los españoles. El rescate supremo de los nómadas, de acuerdo con la lógica colonialista, consiste en su asentamiento en un entorno urbano. Aunque estos filmes tratan con cierta simpatía a los saharauis, el narrador de uno de ellos nota que, y cito, se obstinaban en seguir viviendo en el desierto. Otro documental representa la construcción del nuevo barrio indígena de Villa Cisneros como, y cito, un ensayo intentando hacer sedentaria la vida de los nómadas para poder convertirse en hombres de provecho y librarse de la tiranía del desierto. Fin de cita. Las imágenes del film, sin embargo, sugieren que ya han sido sujetados a otra forma de tiranía, laborando en las salinas o los talleres de fundición del nuevo pueblo español. Y luego la siguiente sección se titula Los films de Hermich de la Guinea Española y la contestación guineana. Por contraste, el discurso fraternal está ausente de la serie guineana de Hermich, en que tampoco se esfuerza por enmascarar o suavizar el proyecto de extracción y explotación. De hecho, las dos series de documentales no solo reflejan los distintos regímenes de las zonas norte y sur del continente africano, el protectorado del Magreb versus el colonialismo pleno en Guinea, sino que revelan además las divergentes actitudes hacia sus gentes. Más afín con el proyecto imperial latinoamericano, la misión de traer la luz cristiana a gentes salvajes, faltas de ella, funcionó para justificar la colonización de Guinea. Ni la cultura ni las creencias indígenas fueron respetadas y los diversos grupos étnicos, incluyendo los Fang y los Bubi, fueron evangelizados, quiera sea o no. Los films de Hermich exaltan esta obra de curas y monjas. Siempre fue vocación española andar caminos lejos de la patria, ver países exóticos y abrir en ellos cauce a la vida civilizada. Como vivero de estas tradiciones, hoy nos quedan en el África ecuatorial las posesiones del Golfo de Guinea, en donde continúan activas y fecundas nuestras viejas virtudes colonizadoras. La colonización supone mantener una lucha incruenta pero permanente contra las atrasadas costumbres de los pueblos vírgenes. Guinea es un ejemplo a este respecto. Yendo por los poblados es fácil presenciar los baleles indígenas, que expresan muchas veces creencias extravagantes y absurdas supersticiones. Contemplando estas danzas se adquiere una noción aproximada de la atracción que para sus intérpretes aún conserva la vida primitiva.
con tan rudas escenas, surgen otras que manifiestan la gran transformación que la presencia de España ha producido en estas tierras. La mano bienhechora de la Iglesia va extendiendo la doctrina católica. Cada día es mayor el número de templos que se levantan y cada día aumentan los fieles que a ellos acuden. Y es porque en la vanguardia de nuestra empresa colonial marchan los misioneros a la manera clásica, como en los viejos tiempos en América. Pero a la par que esta cosecha de almas, como se describe en otro film, se priorizó la extracción de otros recursos naturales, tarea para la cual fue imprescindible la labor indígena, otra vez, quiérase o no. La historia guineana moderna está surcada de episodios de esclavitud simulada, en la frase de unos observadores españoles del siglo XIX. Gracias al trabajo algo menos que libre, se logró la tala de bosques y el cultivo de cacao a gran escala, formas de extractivismo que los films de Ermig también celebran. Un tropo curioso se repite una y otra vez en estos documentales. Mientras que el narrador entona sobre la fatigosa labor de los españoles sacrificados, vemos a los colonizadores en traje de safari y salacot que, como máxime, vigilan mientras que los guineanos, incluso niños, emprenden trabajos pesados. Tienen a su cargo la administración de su demarcación. Veamos, pues, cómo se desenvuelve la labor de estos oficiales, de los administradores territoriales, según se les llama por razón de su cargo. El administrador territorial recorre con frecuencia su demarcación. Acompañado de los cargadores, camina por la selva, utilizando muchas veces las veredas pámues, pues no siempre su ruta coincide con alguna carretera, atravesando puentes que a lo sumo son árboles tendidos sobre un río, sorteando los frondosos obstáculos que en su marcha interpone la exuberante flora tropical, va a cumplir su deber. Y justamente es esto lo que le hace no sentir la fatiga. Cuando la sed aprieta, siempre se encuentra alguna liana del agua. Basta cortarla para que brote de su interior un agua fresca y cristalina, como solo en la selva se puede beber. Gracias, Jorge. Una de las misiones que desempeña el administrador es la visita periódica a todo. Desde la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968, muchos guineanos y personas de ascendencia guineana han establecido su residencia en España, mayormente por el dominio en su país de dos dictadores violentos que reflejan los valores autoritarios heredados del franquismo, igual que la amplia crisis de la democracia en el continente africano. Hasta el día de hoy, varias generaciones de pensadores y creadores, de entre estos afroespañoles, han interrogado el discurso excepcional africanista, a veces empleando un humor sardónico. Entre muchos ejemplos de esta tendencia de escritores brillantes como Donato Ndongo Billogo y Juan Tomás Ávila Laurel, o el grupo musical Las Hijas del Sol, voy a citar aquí el celebrado poema de Francisco Zamora Loboch, titulado Salvad a Cupito. En este texto, el poeta se centra en el guineano más famoso de la época franquista, el gorila albino bautizado con el nombre de Copito de Nieve y llevado al zoológico de Barcelona. El poema contrasta el tratamiento privilegiado de Copito con el del resto de los guineanos refugiados en ese momento en España. Aquí tienen el poema de Zamora Loboch. Y simplemente les doy un minuto para leerlo, ¿no?
Luciendo forros blancos y ojos azules, Copito disfruta de calefacción y agua caliente en invierno, saborea comidas de 3 tenedores, tiene amigos en el ministerio y le visitan dignatarios. En las últimas líneas, la voz poética le solicita a Copito que, y cito, «usted se permita recordarme que a otros del mismo tropel les fue peor», aludiendo a los horrores que muchos otros guineanos habían experimentado. Al mismo tiempo, el poema revela que Copito también ha pagado un precio bien alto por los privilegios de los que disfruta. La referencia sarcástica a su hermoso nombre de detergente de granel sugiere que el gorila se ha convertido en un artículo de consumo, en otro producto indispensable para la casa. Y en efecto, Copito atrajo a muchos visitantes globales y muchos ingresos al zoológico de Barcelona. También se destaca el sistema de valores basado en códigos de color que subtiende las políticas raciales. Los anuncios para detergentes frecuentemente presumen de sus poderes blanqueadores y la confusión entre blancura y pureza facilita la caracterización de los negros como inferiores. Zamora Loboch satiriza una frase sumamente común entre los africanistas españoles sobre la paradoja de la negritud exterior y la blancura interior, cuando Copito es descrito como, y cito, «el único gorila del mundo con el alma blanca», fin de cita. Pese a esa alma blanca, sin embargo, el animal es un objeto de escarnio. Entre el rumor de las conversaciones de las ramblas, del crujir de los cacahuates y las pipas, podemos oír pequeñas obscenidades en catalán. No importa cuánto haya sido blanqueado Copito por dentro y por fuera, no importa cuánto haya asimilado el estilo de vida occidental, nunca será capaz de escapar a sus orígenes africanos, que le sitúan a merced de los xenófobos. Las nuevas generaciones de ascendencia guineana pero españoles de nacimiento continúan sus denuncias con gran creatividad. Aquí citaré a Beatriz Mbula, una productora, directora, guionista y actriz española, nacida en Valencia, y su genial serie del 2020 de 5 cortos fílmicos titulado Asunto Casting. Los episodios no solo condenan el racismo de la industria española de cine, sino que también imaginan momentos catárticos de contestación. Les voy a poner el episodio titulado Urgente, actriz multicultural. Y espero que lo disfruten, lo pongo entero, es 3 minutos y pico, y luego lo comentamos. Vale. Bueno, va, pues cuéntame. Multicultural. ¿Eso dice? ¿Y para cuándo? No me había enterado. Vale, pues yo por mí sí. Mañana por la tarde. Pero es que a mí eso de multicultural ya me está... Yo ya sé por dónde van los tiros, ¿eh? Ya me está diciendo más de lo... Vale. No, yo voy a ir y te cuento. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Te ha costado mucho llegar? No, ya he estado por aquí antes. Siéntate, que voy a ajustar la cámara. Bueno, bien. ¿Entonces naciste en Murcia? Sí, soy la pequeña de 5 hermanos y, bueno, nacimos en Murcia y luego ya nos mudamos a Alicante. ¿Y tus padres? Mis padres son de Guinea Ecuatorial y nada, llegaron muy jovencitos a España y ya llegaban con la cultura de casa. Vaya, no sabía que en Guinea Ecuatorial se hablaba español. La verdad es que no sabría ubicarlo en el mapa. Sí, está en la parte oeste del continente. No sé, es que África es muy grande, ¿eh? Sí, imagínate aprender de tantos países. Una locura. Bueno, pues tu personaje es una chica negra, o debería decir de color. No, negra, africana. Claro, una chica negra. Africana no, porque no estamos en África. Esto pasa aquí, en España. Vamos a ambientarlo en un barrio céntrico de Madrid. Pues esta chica negra está enamorada de un compañero de instituto, pero ha tardado tanto en decírselo a su amiga que ella se adelanta y le confiesa que está enamorada del mismo chico. Y vamos a ver tu reacción. Genial. Muy bien. Bueno, pues si te parece, hacemos una lectura de texto y después te grabo. ¿Lista? Lista. Pues cuando quieras. Vale.
Bueno, ¿qué es eso tan importante que me quieres contar? Para. Tu personaje es una chica negra, entonces necesitamos que hables como las personas negras, con ese acento, esas expresiones. In a your uniform, tick-tock, on the roof you are, tick-tock, on the roof you are, tick-tock, on the roof you are, tick-tock, up and say, bang, ding, bang, ding, bang, ding, bidigi ding, ding, bang, ding, bam, ding, bam, ding, bidigi ding, ding, dung ba dung 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 dung ding, ding. No sé si me vas entendiendo. ¿Te gustaría que hable así? Bueno, ¿qué es eso tan importante que me quieres contar? Se me acabó la batería, pero me encanta, ¡me encanta! Pues de verdad que no entiendo qué cojones es lo que te encanta. Quizás sea la coña extra que siempre se le añade al personaje negro y quieres que tu personaje sea la negrita graciosa de turno en lugar de ser un adolescente que habla como hablan sus compañeras. Porque es igual que ellas. Porque es tan difícil de entender que España está compuesta de negros, chinos, musulmanes, pero que desde hace mucho tiempo, ¿eh? No sé, no lo entiendo. Es como pretender que un francés, por ser europeo, hable con acento alemán. O al revés, ¿a que no? ¿A que no tiene sentido? Pues lo mismo sucede con África y sus 54 países diferentes, con sus 54 capitales diferentes, con sus 54 banderas diferentes y sus diferentes idiomas, lenguas, como lo quieras llamar. Mira, ya tienes un poquito de información extra para la mierda de peli que estás montando, ¿eh? Vale, ya estoy, que no la encontraba. Me pareció escucharte. ¿Practicabas? Sí, siento que este papel tiene que ser para mí. De un lado, la directora de casting insiste en que el personaje en cuestión no es una africana y que la historia pasa aquí, en España, en un barrio céntrico de Madrid. Pero de otro lado, no puede concebir que una chica negra hable como una española, pese al hecho de que la misma actriz, sentada frente a ella, una murciana, sí habla como una española y no como las personas negras. Así niega la plena pertenencia al pueblo español de los españoles negros, al mismo tiempo que revela una ignorancia abyecta sobre la historia colonial de España, del porqué y del estatus de Guinea Ecuatorial como única nación africana de habla española, y su imaginería vulgarmente estereotipada del continente africano, con la chistosa pero chocante inclusión de imágenes de animales y del videoclip de TikTok. Igual que en otros episodios de la serie, la contestación incisiva de la actriz no parece haber llegado al blanco, como descubrimos con el contracampo, que revela que la directora de casting se había ausentado mientras, ¿no? Sin embargo, el episodio mismo sí llega al blanco, a nosotros los receptores, y de esa manera Mbula juega de manera algo desorientizadora con nociones de lucha y de escucha. Entre los proyectos recientes de Mbula es notable además que haya creado un texto audiovisual a base precisamente de las imágenes de Hermik y con música de compositores africanos para un evento que lamentablemente no pude presenciar, pero que tuvo lugar hace un par de meses en Madrid. Y aquí pueden ver el anuncio, ¿no? Y mi última sección se titula Con y contra el militarismo de Hermik en el norte de África. Mientras que la serie norafricana de Hermik, a diferencia de la serie guineana, destaca la ayuda fraternal y desinteresada de España, minimizando cualquier motivación extractivista, arguyo que sí hay un recurso natural de sumo provecho que buen número de los filmes norafricanos resalta: los soldados. Esa media docena de obras enfatiza, y cito, el espíritu heroico de unos tiempos pasados que tanto para España como para Marruecos son a la vez tiempo presente y tradición. Realzan la importante contribución de las tropas marroquíes a la victoria de Franco en la contienda civil, caracterizada por el narrador como la Guerra de Liberación.
Pero también documentan a través de algunas de las imágenes más estéticamente pulidas de toda la serie la significativa inversión en el entrenamiento del guerrero del futuro, tanto marroquí como saharaui, cuya fuerza reside, algo paradójicamente, en las cualidades vetustas que caracterizan a los hombres de ambos lados del estrecho. En el film Soldados de Marruecos llegamos a la apoteosis de esta exaltación militar fraternal. Y Jorge, por favor, es el minuto 4:30, ¿no? Son los modernos guerreros que conservan las viejas virtudes militares. Tanto el pueblo español como el marroquí, de psicología muy afín y con características comunes engendradas en su mutuo contacto a través de la historia, dieron siempre pruebas de su singular combatividad y de su clásico desprecio al peligro. El concepto religioso de la vida, según el cual la muerte no es más que un tránsito hacia un mundo mejor que el presente, y la profunda idea del honor y del cumplimiento del deber, arraigados a través de tantas generaciones, son sin ninguna duda el secreto motor que impulsa a la acción y a la bravura a los hombres de una y otra raza, cuya sangre, si en muchas ocasiones se mezcló en el campo de batalla, también se unió durante muchos siglos en la paz, creando una cultura que ha dejado sus mejores frutos en el sur de España. Y gracias. Dado el tiempo presente de estos films, o sea, los años 40 y 50, podríamos preguntarnos ¿para qué hacen falta tantos soldados norafricanos al lado de españoles? En este mismo film se articula el meollo del asunto, en unas palabras de conclusión realmente escalofriantes, dada la memoria aún fresca de la guerra civil. Y cito: los mejores soldados, herederos de las viejas hazañas, se preparan por si algún día fuera necesario escribir nuevas páginas de gloria. Fin de cita. Afortunadamente para los españoles, esta hermandad militar jamás fue requerida en la metrópoli. Sin embargo, en un momento histórico clave, una página sí fue escrita, no de gloria, sino de ignominia. A finales del régimen franquista, en vez de efectuar una descolonización ordenada que garantizara la independencia a la comunidad saharaui, de manera precipitada, España simplemente se retiró del Sáhara Occidental, cediendo paso a los marroquíes y los mauritanos, que invadieron el territorio. Mujeres, niños y ancianos saharauis, perseguidos por aviones que lanzaban armas químicas, huyeron a campos de refugiados en Tinduf, Argelia. Un grupo armado de resistencia anticolonial saharaui, el Frente Polisario, formado originalmente en 1973, ha luchado siempre a contracorriente por recuperar sus tierras. El referéndum de autodeterminación en que ha insistido la ONU jamás se ha llevado a cabo y en el medio siglo, desde el abandono de España, Marruecos ha ocupado por completo la zona, tratando con violencia a los saharauis allí residentes, beneficiándose de sus ricos recursos mineros y pesqueros y construyendo una muralla minada de 2.700 kilómetros para contener al Polisario. Desde ese entonces ha surgido una nueva retórica de hermandad, urdida tanto por los saharauis de manera estratégica como por los españoles. En contraste con la situación guineana, casi completamente soslayada, como hemos visto, muchos españoles sí experimentaron vergüenza y culpa por el episodio colonial del Sáhara. La periodista Ana Tortajada, por ejemplo, comunica este sentimiento narrando su encuentro con una anciana activista saharaui, la primera mujer en unirse al Polisario, que revela que quedó gravemente herida al ser torturada en una cárcel colonial española. Avergonzada, además, por no poder contener sus lágrimas, Tortajada registra las palabras de consuelo de la anciana, y cito: no llores, no llores. El pueblo español y el pueblo saharaui son hermanos. Fin de cita.
La aseveración del activista ejemplifica la manera en que los saharauis afiliados al Polisario han resemantizado el discurso colonial español para promover el apoyo a su lucha. Mientras que los marroquíes se concibieron en un primer momento como los hermanos menores de los españoles protectores, ahora vienen a desempeñar claramente el papel del colonizador enemigo. Por su parte, los saharauis ocupan plenamente la posición del pueblo hermano de los españoles o en una alternativa de relación más horizontal que las tradicionales patriarcales de familia abrazan el estatus de pueblo amigo, encarnado en la llamada generación de la amistad, como se ha caracterizado a sí mismo un grupo de poetas saharaui que escriben tanto en español como en hasaniyya, y eso incluye a figuras como Bahi Awa, Zahra Hasnawi y Liman Boisha. La música, poesía cantada, también ha constituido un vehículo esencial para movilizar esa hermandad, amistad y comunicar la causa saharaui a todo el mundo. El ejemplo más famoso sería Aziza Brahim, nacida en los campos de refugiados, educada en Cuba, representante de los cubarauis y radicada desde hace años en Barcelona, donde su grupo musical reúne artistas españoles y africanos. Les voy a poner 2 fragmentos de videoclip, y solo parte de esos videoclips, de Brahim, que señalan su autoubicación a ambos lados del estrecho, uno filmado en el anfiteatro de Málaga y otro con imágenes de los campos de refugiados en Tinduf, y con letras que condenan, en el primer caso, la violencia de la invasión marroquí y ocupación, y luego el segundo expresa nostalgia por las tierras perdidas. ادخلي للناقلة ادخلي للناقلة سهوة ميشك ذا للطلحة سهوة ميشك ذا للطلحة ذاك إذا حكموا نادلة ويزيد القذاب للشلحة الناقلة ترفد للقوم في المدافع وتقوم تعوم بيها تعرف يمي الهجوم تفتح وتقاتل وتدافع فيها جيش مصمم La noción de pueblo hermano o pueblo amigo se ancla menos en el recuerdo de un pasado lejano compartido, como en el caso marroquí, que en el pasado más reciente del periodo colonial.
Después de que Marruecos alcanzara la independencia en 1956, los recursos coloniales españoles, tanto humanos como materiales, fueron trasladados al Sáhara Occidental y se emprendió por fin una inversión a gran escala en la región. El intenso desarrollo de las minas de fosfato de Bucra, entre otros proyectos, dependía de trabajadores saharauis. Por necesidad o por coacción, comenzaron a abandonar su tradicional modo de vida nómada para establecerse en las ciudades coloniales de España, donde podían interactuar con los colonos de clase trabajadora españoles, mayormente canarios. La política educativa de España en el Sáhara Occidental difería de la práctica anterior de Marruecos y Guinea Ecuatorial. Los niños y las niñas indígenas acudían a las escuelas primarias junto a los niños españoles, separando los dos grupos solo para las clases de religión. Para la enseñanza secundaria, y aquí tenemos la imagen, igual que en la España de Franco, ¿no?, se fomentó la segregación de género. Las chicas saharauis fueron incluidas en la sección femenina de la Falange y se enfatizaban las habilidades domésticas. De entre los niños se enviaban a los mejores estudiantes a las universidades de la metrópolis y muchos de estos se convertirían luego en dirigentes del Polisario. Gracias a esta política y pese a su estatus minorizado, la juventud saharaui urbana adquirió fluidez en español, se familiarizó con la cultura occidental y trabó amistad con los compañeros colonos. Hoy día, la retórica de la hermandad-amistad se comunica a través de una multitud de iniciativas humanitarias. Durante décadas, cientos de organizaciones en España han enviado masivas caravanas de la paz con medicamentos, comida y otros bienes de primera necesidad a los campos de refugiados en Tinduf. El programa Vacaciones en Paz posibilita que miles de niños saharauis pasen las vacaciones de julio a agosto con familias de acogida españolas, algunas de las cuales les devuelven la visita a los campos. Eventos deportivos, conciertos, pases de película e incluso el FISAHARA, el Festival de Cine Internacional del Sáhara, se han llevado a cabo a fin de concienciar y juntar fondos para la causa. Mientras que estas iniciativas recalcan un fraternal y amistoso fin pacífico, vacaciones en paz, caravanas de la paz, en realidad la lucha saharaui ha sido no solo militante, sino militarizada. Pero este aspecto se suele subrayar en un tipo muy particular de alianzas, donde representantes de los nacionalismos periféricos de España y los miembros del Polisario canalizan el discurso del otro a fin de potenciar sus propios intereses. Y estoy usando este término, nacionalismo periférico, pero obviamente es súper ideológico esa noción de qué es centro y qué es periferia, ¿no? Existe un fuerte antecedente para el reconocimiento de elementos comunes, puesto que los movimientos africanos de independencia de los 50 y 60, sobre todo el FLN argelino, que más tarde sería un gran defensor del Polisario, desempeñaron un papel crucial e inspirador en el desarrollo de políticas nacionalistas periféricas y radicales en España. Los vascos, gallegos, andaluces, catalanes y canarios comenzaron a verse como oprimidos en formas similares a muchos africanos, colonizados por una potencia europea imperialista que imponía un idioma y o cultura extranjeros. Ellos también buscaban la independencia y afirmaban su derecho a la autodeterminación. Incluso después de la transición a la democracia y el establecimiento del Estado de Autonomías en España, algunos grupos nacionalistas, como ETA, continuaron abogando por la independencia, incluso con violencia. Aún los más moderados entre estos grupos articularon su apoyo o hasta su identificación con la causa saharaui. A veces los gestos de solidaridad han sido sutiles.
Por ejemplo, el precioso libro del fotógrafo vasco Javi Otero, Saharaui Herria, publicado por primera vez en el 89, exhibe numerosas imágenes de nobles guerreros saharauis que afirman que, y cito, todos somos combatientes, fin de cita. Dada su comparación entre Saharaui Herria y Euskal Herria, el País Vasco, queda evidente que los luchadores por la libertad saharaui son figuras cifradas de sus camaradas del norte. La insatisfacción con el estado de autonomías, evidente en varias de las comunidades periféricas, también le sirvió al Polisario para rechazar el plan de tercera vía propuesto originalmente por Marruecos en el año 2000, según el cual Sáhara Occidental sería incorporado al país magrebí, y cito, tomando como modelo las regiones autónomas de Cataluña y Andalucía en España, fin de cita. Y pronto voy a volver a este plan, ¿no? Las Islas Canarias quizás constituyen el caso más fascinante y complejo de identificación entre el separatismo periférico y la causa saharaui. La historia oral de los canarios, que durante la época colonial se asentaron en grandes números en el Sáhara Occidental, revela una amplia solidaridad con los saharauis, basada en sus vivencias comunes y su percepción de una experiencia compartida de pobreza y opresión imperial. Una mujer saharaui recuerda que, y cito, pasamos nuestra infancia enredando y jugando con canarios, compartiéndolo todo con ellos. De ahí esa unión tan grande que existe entre el pueblo canario y el pueblo saharaui. Fin de cita. Un informe oficial del gobierno español del 74 concluía que, y cito, el canario está mucho más integrado con los saharauis que los otros colonos. Como solo un ejemplo de este legado, se puede citar a las poetas canarias María Jesús Alvarado y Maribel Lacabe, que pasaron la infancia en el Sáhara Occidental y luego se convirtieron en cantadoras y activistas de la causa. Su poesía, de acuerdo con el análisis de Giulia Maltese, representa una compenetración del yo con el otro. Y les pongo un ejemplo simplemente para que lean de Lacabe, de su volumen en dúo con Alvarado que se titula Isla Truk. Y aquí vemos, entre otras cosas, ¿verdad?, referencia a la guerra continuada, ¿no?, y ese tropo, ¿no?, del hermano saharaui, ¿no? Según el periodista canario Pedro Fernal, la crisis sobre la descolonización del Sáhara Occidental catalizó la emergencia de un nacionalismo canario politizado. En Canarias, en los años 70, los representantes del Polisario y los nacionalistas se unieron, reconociendo sus afinidades. Aquí es importante recordar que a principios del siglo XIX, algunos isleños ya habían exigido que el proceso de descolonización iniciado en las Américas se completara en el archipiélago, citando entre otras razones las particularidades de los guanches. Y a lo largo de los años, diversos pensadores describirían la identidad canaria como sahariana y o subsahariana en origen. Y aquí les tengo que recomendar muchísimo el brillante estudio de Roberto mismo, ¿no?, sobre las transformaciones de la percepción de la identidad canaria sobre los siglos, ¿no? Más tarde, en los años 60, los nacionalistas canarios defendían su derecho a la independencia como africanos colonizados, y otra vez la cita que mencionaba al principio, ¿no?, Roberto, afirmando que en términos geográficos las islas pertenecían al continente africano y que los guanches eran bereberes desde el punto de vista étnico y lingüístico. En 1968, el Comité de Liberación de la Organización de la Unidad Africana, que había insistido en la celebración de un referéndum en el Sáhara, formó un comité para explorar el derecho canario a la autodeterminación, y cito, como cualquier otro territorio africano aún bajo dominación colonial, fin de cita. Además, el gobierno argelino apoyó el movimiento para la independencia del archipiélago canario, responsable de varios actos terroristas en la década de los 70, de igual forma que promocionó el Frente Polisario.
Cuando el fundador del movimiento canario, Antonio Cubillo, fue obligado a exiliarse, a él también, como a los saharauis, se le concedió un nuevo hogar en Argelia. El vínculo percibido como peligroso entre los movimientos de independencia saharaui y canario funcionó para justificar la decisión del régimen de Franco de ceder el Sáhara Occidental a Marruecos. Desde la muerte de Franco surgieron varios movimientos separatistas canarios proclamando la esencial identidad africana del archipiélago. Pero en años recientes sus históricos y estrechos vínculos con el Polisario se han tensado o incluso se han cortado. Uno de los grupos nacionalistas, por ejemplo, el Frente Popular de las Islas Canarias, cambió por completo de rumbo. Tras años de apoyo al Polisario, el grupo de repente se proclamó firmemente pro-marroquí. Últimamente, este trueque de hermandades se ha extendido, llegando a ser articulado por el propio presidente actual de España, Pedro Sánchez, que, con respecto a Marruecos, ha afirmado un compromiso de, y cito, renovar y profundizar las relaciones privilegiadas entre nuestros dos países hermanos en un espíritu de estrecha concertación, fin de cita. Esa estrecha concertación ha crecido en paralelo a la normalización de la ocupación marroquí del Sáhara, las ahora llamadas provincias del sur de Marruecos y la ampliación de lucrativas oportunidades de inversión. Pero el fenómeno no ha pasado desapercibido, como vemos, por ejemplo, en el documental del 2020, Ocupación S.A., codirigido por Laura Dauden y Sebastián Ruiz Cabrera, financiado en parte, según la tendencia que acabo de notar, por dos organizaciones vascas. El film desvela la manera en que una multitud de empresas familiares españolas, energéticas, petroleras y de material militar, han sido claves para el dominio marroquí del Sáhara. Narrado por la cantante saharaui española Suilma Ali, el film incluye un fuerte discurso crítico articulado por importantes voces tanto saharauis como canarias, como por ejemplo Sultana Jaya, que está en el centro, y Anselmo Fariña, quizás una persona reconocida aquí, que entre otras revelaciones condenan el blanqueamiento de la explotación pesquera y las importaciones ilícitas de arena del Sáhara para la industria canaria de materiales de construcción y la creación y regeneración de las playas del archipiélago. Y no obstante estas críticas, ¿no? Pedro Sánchez acabó sellando la relación fraternal con Marruecos al afirmar hace solo 2 años su plan que el plan de autonomía dentro del Estado marroquí para el Sáhara lo había firmado, ¿no? Quisiera terminar esta charla, sin embargo, no con la visión desalentadora de la gran alianza entre el capitalismo globalizado y la represión neocolonial, sino con unas imágenes de pequeña escala del corpus fílmico que he manejado, que atestiguan una práctica alternativa y valiente de unas mujeres saharauis que, en un principio educadas para llevar una vida sumisa y doméstica, para realizarse como hermanas de la española ideal del franquismo, ahora se dedican a coser las banderas de su pueblo y ondearlas en protesta por las calles ocupadas del Sáhara. Gracias. Muchísimas gracias, Susan, por este fascinante recorrido. Y a ustedes, como siempre, abrimos el turno de palabra, pero les pido que sean breves para que dé tiempo a que más gente pueda plantear sus cuestiones. Venga, ¿quién se anima? ¿Quién quiere hacer la primera pregunta?
aquí. Gracias. Buenas tardes, buenos días. No sé si estás al tanto con el tema del reparto de los menores migrantes en Canarias. El reparto de los menores migrantes en Canarias. Es que sobre los niños que llegan sin, Sí, es sin decir, adultos. con toda la problemática que hay discursiva en torno a, bueno, discursiva y de legislación política en relación a cómo se trata esa situación, ¿no? Y quería preguntarte en torno a ello, ¿no? Es decir, ese otro africano que llega, y no solo africano, asiático también han llegado a las costas canarias, y el tratamiento que hay de esa, en función del descriptor de la charla, de esa mirada sobre el otro que hay en España ahora, en relación a cómo se está comprometiendo la comunidad española, es decir, las comunidades autónomas españolas y la sociedad española con esa problemática, ¿vale? Sí, pues tenemos un problema similar en Estados Unidos, ¿no? Que la gran oleada de niños sin acompañar que llegan, ¿verdad?, al país, y presenta un problema fuerte en varios sentidos, ¿no? Obviamente, cómo acoger a esos niños. Y en este caso, en cuanto a la temática de esta charla, ¿no?, idealmente, o sea, hay esa problemática de acoger a esos niños quizás al lado de miembros de su propia comunidad, ¿no?, para que haya, ¿verdad?, esa continuidad de cultura, de lengua, etcétera, ¿no? Pero obviamente es sumamente difícil, ¿no?, si los números son altísimos, ¿no?, como la logística es increíblemente difícil. No sé si respondo a la pregunta o... No, sí. Yo lo llevaba al terreno de la concepción de Estado, autonomía, el pacto, el gobierno, nación, Comunidad Europea. Es decir, cuando si vas saltando de parámetro en parámetro, de noción en noción, al final lo que hay es como una especie de desesperanza continua, de falta de tratamiento serio sobre el asunto, y una despreocupación, ¿no?, y una falta de cuidados, ¿no?, de la situación real, ¿no? Y siempre hay un discurso de la frontera, siempre hay un discurso del enemigo, del otro como enemigo, del otro como invasor. O sea, es decir, todo ese debate que te posicionas en redes desde una posición positiva con el tema de la inmigración, te saltan con que te van a invadir y cosas así, ¿no? Sí. Bueno. Sí. No, y esa retórica de la invasión, ¿verdad? Tengo una colega, Daniela Flessler, ¿verdad?, con quien trabajé cuando era estudiante, ¿no?, que tiene un libro sobre esa cuestión, esa retórica, ¿verdad? Pero obviamente si los inmigrantes son ya adultos, o sea, esa retórica es más fácil emplear esa retórica de invasión que si son niños, ¿no? Y, perdón que siga, me animé. En todo este discurso de los desplazados y de la corriente antimigratoria que hay en el mundo, partiendo de Trump y toda la ultraderecha que hay en auge en el mundo, el discurso antidesplazado es categórico para enarbolar los discursos de derecha en la sociedad, ¿no? Es decir, el otro se ha convertido en el componente ideológico con el que se construyen los discursos nacionales, ¿no? Como una especie de excusa, ¿no? Sí. Muchas gracias. ¿Más preguntas? A ver, ¿alguien más que quiera preguntar algo? Por aquí, gracias. Hola, buenas. Muchas gracias por tu charla, que ha sido muy interesante. Yo quería hacer dos preguntas. Una tiene que ver con uno de los fragmentos que has proyectado,
que es el de los soldados en Marruecos, porque hacía alusión a la hermandad, a la fraternidad, esa fraternidad viril en guerra, pero en algún momento también me ha parecido entender que se aludía en el discurso de la voz en off, se aludía a la mezcla. No sé si es habitual en estos productos fílmicos, ¿no? Que aparezca esta idea de la mezcla, como aparece constantemente en el caso del imperio en América Latina, ¿no? Y qué papel crees que tiene, ¿no? Como discurso, que ha tenido históricamente como discurso en el colonialismo y el poscolonialismo español. Y la otra cuestión, la tenía apuntada aquí, se me ha ido el santo al cielo. Sí. ¿Cómo crees que gestiona, si es que lo está gestionando, no lo sé, o pasa por alto, la extrema derecha, este vínculo entre la dictadura franquista, por lo tanto también la extrema derecha en el pasado el papel de los soldados marroquíes, esta idea de hermandad, de fraternidad, frente a pues otra tradición también de rechazo al moro y de islamofobia actualmente, ¿no? Muchas gracias por las preguntas, ¿no? Sí, en cuanto a la primera pregunta, sí, ese tropo de la mezcla racial, mezcla de sangre, hermandad de sangre, es súper común, ¿verdad? Ya empezando del siglo XIX, o sea, en esa época postilustrada, cuando se empieza a plantear o conceptualizar de otra manera la historia española, ¿verdad? Hay grupos de pensadores que manejan mucho ese tropo, ¿verdad? Y luego se pone de moda entre los africanistas, o sea, los españoles a favor de la colonización africana, porque les da una justificación ideal para esa noción de que España es el país más afín o más apropiado para colonizar África, ¿no? Y se vean una multitud de textos de diferente tipo, ya sean ensayos, políticos, de filosofía, de historia o textos literarios, poesía, etcétera, a lo largo de estas décadas, ¿no? O sea, esta retórica de la voz en off, la voz de Dios, ¿verdad? Es una retórica que ya llevaba 100 años por lo menos en el momento de aparecer en esa película, ¿no? Y sí, la segunda pregunta, ¿no? Súper interesante. No había pensado, pero realmente ese viraje, ¿verdad? O sea, la manera en que la hermandad con los saharauis se ha cambiado en una hermandad con los marroquíes y el papel del comercio de materiales militares, ¿verdad? Con Marruecos en este momento con la ocupación, ¿verdad? O sea, para afianzar la ocupación del Sáhara. Es muy interesante ver ese cambio, ¿verdad? O asociarlo con el resurgimiento de la extrema derecha, ¿verdad? Que tiene esa afiliación con el franquismo, que tenía esa alianza, como se ve en el film. Así que es súper interesante esa noción, ¿no? Gracias. ¿Más preguntas? Por aquí. Bueno, yo lo uso. Encantada. La verdad que ver que es joven y que habla como habla y que no es canaria, o sea, tendría que aplaudir yo solita. Encantada por ello, por juventud, por ser de otro lugar, otro país, que da igual, porque aquí estás y estás encantada de ser la primera vez que vienes a Tenerife o Canarias. A Canarias. A Canarias. Pues más felicitaciones. Si yo pudiera encontrar una persona canaria en su lugar de donde es, que no sé de qué lugar de América, pero de qué ciudad es usted, Nueva York. Vivo en el estado de New Jersey, al lado de Nueva York. En el estado de New Jersey, al lado de Nueva York, ¿no? Fantástico. Porque aquí en Canarias tenemos, yo por mi edad evidentemente me ha hecho
un lavado impresionante del sentir de una persona que no se ha enterado de nada hasta ahora. Quizás vamos a echar unos añitos para detrás porque razonamos, leemos y evidentemente la cooperación ha existido desde que yo era pequeñita, muy pequeña. Entonces, África se nos mostraba como muy necesitada y no Marruecos, Sáhara, no se nos nombraba. La radio, no sé si hay aquí, Pirenaica, no sé si usted ha oído escuchar Radio Pirenaica en sus estudios. Se lo dice el compañero. Dígaselo a ella, porque yo lo sé. Sí, ahora lo sabe. Sí, porque son cosas que nosotros los canarios, todos los canarios, ahora en la actualidad, porque si nos preocupa algo, no es toda la historia, que sí que nos interesa, no se ha estudiado. Yo viví y he sido profesora y yo me arrepiento de haber sido profesora de los actuales jóvenes, como usted, o más jóvenes, que no les hemos dicho la verdad, porque no la supimos. O sea, eso es muy contaminante, ¿no? Diría yo, o en una palabra políticamente hablando, no sé cómo lo diría, porque no es algo sencillo de explicar. ¿Cómo se le puede informar a una persona, joven, niño, una desinformada, bajo un manto de, vuelvo a repetir, que es tremendamente duro para mí, porque yo soy desde hace más de 20 años, Sila, no sé si ella conoce, Sila, dígaselo usted. Obitén. Bueno, Obitén, Sila, por la misma época, pero Sila fue tremendamente aquí, en este entorno, una maravilla de comunicación entre África y Canarias y espectacular. Quien esté por aquí, si alguien pudiera hablar de Sila, pero lo aparto, el Sila. El Sila ya no existe, quizás esté en Gran Canaria, probablemente. Siempre ayuda, cuando realmente, como usted dice, somos hermanos o muchos descendientes de Sáhara y nosotros, defensores del Sáhara. Y mi pregunta es una, y no me quiero extender porque Roberto, ¿no? Es tu nombre. No me quiero extender. Me han encantado todos los nombres de escritores, poetas y de esas dos niñas hermanas. Mi pregunta es, si ahora mismo se nos considera, porque eso sí que es grave, que Canarias, cuando dice Pedro Sánchez y dice España, es tan delicado decir España con Marruecos a decir Canarios con Marruecos. Juegan con Canarias, nosotros no jugamos. Los canarios siempre hemos estado aquí y si hemos sido definidos por algo es por la solidaridad. Esa es la palabra que nos define a los canarios que ya no estamos en Canarias, porque todos hemos sido de otros lugares, como muy bien ha dicho ella, que fueron llevados, que a mí me impactó muchísimo su conferencia al comienzo, de que fueron cogidos los canarios porque eran mejores para ser agricultores o explotados. O sea, entonces eso me impacta, que cómo puede de esa sangre que se mezclaron con aquellos en esa miseria propiciada por España, imperialismo, como lo digamos, pero eso, ¿cómo podemos decir ahora, con toda la conciencia que tengo, que somos solidarios, que hemos sido transportados en lo más bajo en África? Entonces, la arena me impactó, no voy a hablar de la arena de las Teresitas, pero no arena. Los minerales, todo lo que se está haciendo. La pregunta es, ¿cómo estamos los canarios a sus estudios? Canarios España, España Canarios. ¿Cuándo somos España y cuándo no somos España? Que ese es no es temor, no es miedo, porque por mí ya miedo ya no lo tengo, pero sí hay miedo. Hay miedo en los que tienen tiempo para pensar, pero los jóvenes no tienen tiempo para pensar. Y los pequeños son los desinformados que siguen siendo desinformados como fueron mis alumnos en aquella época. Eso es triste, que aquí no haya más gente como hubo en el SILA, por ejemplo. Digo, quienes lo hayan organizado esto, me da vergüenza de conocer sus nombres con respeto a su persona. Siento vergüenza,
lo digo de todo corazón, aunque tenemos medios de comunicación. No sé si se está comunicando, se está grabando. Siento vergüenza de que esto, hoy sábado, están niños, jóvenes, adolescentes y todo, y no estén aquí por la valía de la conferencia, no digo nada más, por la valía. Roberto, ¿no? Me encanta. Solo un par de comentarios, ¿no? Y muchas gracias por, ¿no? El politiqueo, ¿verdad?, con las diferentes nacionalidades es muy fuerte, es fuertísima, ¿no? Y en parte he estudiado en el libro que mencioné, ¿no? No solo la situación canaria, sino del País Vasco, de Cataluña, etcétera, de Andalucía especialmente, ¿no? La manera en que siempre hay ese juego de ¿qué significa España? ¿Quiénes pertenecen a España? ¿Verdad? ¿Quiénes son más africanos de entre los supuestos españoles, ¿no? Y esa política varía de década en década, de régimen en régimen, ¿no? Pero es muy notable a lo largo de los siglos ahora, ¿no? Empezando en el siglo XIX, sino antes, ¿no? Y creo que continúa, ¿verdad? Continúa, sí. Yo no digo la verdad, pero la realidad de la situación es inconcebible que se nos vea de esa manera dual, de la niña que le da la mano, después nos están todos fotografías, la niña le da la mano, siendo la niña hija de conquistadores, no colonizadores. O sea, la niña, tal cual la veo, me veo yo. Evidentemente, no podemos olvidar que esto es una colonia como nombró Galicia, nombró muchas cosas, pero no podemos pensar en ello ya al momento actual por la globalización, por todo, en una capa que nos tenemos que quitar, pero se nombra, se vuelve a decir, se habla de la Macaronesia, se habla de Cabo Verde. Señores, Cabo Verde es África. Si es África, estamos colonizando otra vez sin que lo sepamos los que ya fuimos hijos de colonizadores y de dictadura. Es obvio y triste que no sepamos la realidad, no la verdad. Siempre un lado y de otro. Y lo de los niños sí me ha encantado, porque me ha preguntado el joven, me ha preguntado el joven, porque sí es cierto que si yo me pregunto, los niños no son propiedad de ninguno de los países, son hijos de padres y madres adultos. Si hay normas de derechos humanos cuando el niño joven, y aquí sucede, si es menor, va rápidamente y al niño lo coge y lo protege. No se apodera de un niño de 80 niños, de 40 niños, que es vergonzoso. Pero es vergonzoso no por la realidad, sino por el desconocimiento de nosotros de la situación. Están dentro de cajas, encerrados en el hierro, meteorito. Yo lo vi de lejos. Y esto me recuerda al niño de Pijama de Raya. El niño de Pijama de Raya, quien vio la película, los niños no se enteran. Los niños están encantados. A los niños le ponen una película, los manipulan. Los señores, ¿quiénes están por encima de esos niños? Y esa es una pregunta también, que en América pasa lo mismo, ¿no? Con los niños que no se mudaron allí, pero siempre ha sido como un ejemplo. No, esto se hace en Estados Unidos, esto es ejemplar. No, señores, es tan ejemplar porque viceversa tampoco lo es. Sí. Luego, ahí a los niños, sí es verdad que yo, ahí sí me pongo yo, quizás hasta me siento culpable de no hacer más. Pero no sé si puedo o no, pero hablarlo sí. Y en el entorno cercano suelo decir a los jóvenes, más jóvenes. Gracias por la pregunta. Susan. Y solo para hablar un poco sobre esa cuestión de qué conocemos y qué no conocemos, ¿no? O sea, hay un gran problema, o sea, antes el problema era la falta de información, pero la falta total de información no estamos conscientes de la manera en que nuestro gobierno está colonizando en diferentes sitios, etcétera, pero o nuestra actividad personal, cómo impacta, ¿verdad?, de esa manera. Pero hoy en día el problema es unas
una saturación de información y noticias falsas, ¿verdad? O sea, como profesora también, o sea, veo mucho entre mis estudiantes que hace décadas, ¿verdad? El problema era la falta de información, ahora el problema es que tienen mucha información. Es desinformación, exactamente. Y no tienen el mecanismo, no tienen las herramientas para determinar. Así que, o sea, estoy intentando hacer mi pequeña parte, ¿verdad? Hablando del cine, por ejemplo, los medios audiovisuales, la manera en que pueden ir compartiendo a escala masiva, ¿no? Esa desinformación sin que lo sepan, ¿no? Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta y terminamos la última? Buenos días, profesora Martín Márquez. Quería saber cuál es el motivo que le ha llamado a usted a interesarse tan científicamente, digamos, en la problemática que nos cuenta de la colonización española y los correspondientes pues, consecuencias que tiene digamos, a nivel ya internacional, claro. Qué pregunta, y gracias. Bueno, eso remonta hace décadas, ¿no? Realmente a los años 90. Yo estaba manejando otras cuestiones de cine, de mujeres cineastas, etcétera, ¿no? Pero una colega me pidió que le supliera en una clase que estaba dando sobre la literatura del siglo XIX, que me interesaba mucho, pero no era mi campo precisamente, ¿no? Y el tema para el día era la novela de Benito Pérez Galdós, Aita Tataun. Y qué descubrimiento, ¿no? Y le tengo que agradecer a esa colega, ¿no? Por, ¿verdad?, compartir conmigo esa novela tan interesante, ¿no? Y al mismo tiempo a mí sí me tocaba dar clases de, ya no se da, ¿no? Pero en ese momento, civilización española, ¿no? Que eran clases de una pizca de arte, una pizca de música, una pizca de historia, etcétera, ¿no? Y para más o menos hacerlo a mi manera, ¿no? Iba escogiendo obras de arte, ¿no? Y descubrí la obra de Mariano Fortuny. Y pasó básicamente en la misma época. Y me di cuenta de que hay algo aquí, ¿no? E iba investigando más y más y más, encontrando una multitud de textos que tenían que ver con esta temática España-África, y así empezó, ¿no? Muchas gracias. Gracias por la pregunta que nos ha abierto luz de los orígenes de las interesantes investigaciones que hace Susan y te han traído aquí. Paramos aquí, si les parece, nos volvemos a ver en septiembre, que volveremos con No Todo, ya los avisaremos por los caminos pertinentes. Gracias a todas por venir en julio a nuestras conferencias y hasta dentro de 2 meses. Que descansen. Buen día.